Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 30 de junio de 2021 y estos son nuestros titulares. El Vaticano ha pedido a Italia por vía diplomática que se modifique la ley que implementará la ideología de género por ser contraria al concordato. El Parlamento Europeo ha aprobado que el aborto sea un derecho humano y que ni médicos ni hospitales puedan hacer objeción de conciencia. Monseñor Rodés, presidente de la comisión que redactará el documento sobre las condiciones para comulgar, ha recordado que se busca curar, no castigar. El arzobispo de Springfield ha manifestado su rechazo a que los políticos abortistas puedan comulgar. No puede haber unidad con la iniquidad, ha manifestado. La Santa Sede ha pedido oficialmente a Italia la modificación de la ley de ideología de género, porque violaría el concordato entre ambos países. El Vaticano ha pedido formalmente al gobierno italiano que modifique el proyecto de ley contra la homofobia y transfobia que está siendo examinado actualmente en el Senado, pues considera que en algunos de sus pasajes podría violar el concordato. La petición formulada mediante una nota verbal presentada por el secretario de Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, es un hecho sin precedentes en la historia de las relaciones entre Italia y el Vaticano, que nunca, hasta ahora, había intervenido durante el trámite para la aprobación de una ley italiana. Los puntos que se piden sean modificados se refieren a la libertad de organización, de público ejercicio de culto, de ejercicio de magisterio y del ministerio episcopal, y a la garantía a los católicos y sus asociaciones y organizaciones la plena libertad de reunión y manifestación del pensamiento con la palabra, los escritos y cualquier otro medio de difusión. Si se aprueba la ley, las escuelas católicas deberían impartir la ideología de género. Además, si algún sacerdote se opone a la ideología de género, será multado e incluso puede ir a la cárcel. Las reacciones contra el Vaticano han sido durísimas por parte de los partidos de izquierda, que son los que han promovido la ley. Acusan al Vaticano la injerencia en la política italiana. Incluso el primer ministro Draghi se ha manifestado en contra de la Santa Sede. Para el Parlamento Europeo, el aborto pasa a ser un nuevo derecho humano, contra el cual no habrá posibilidad de hacer objeción de conciencia. El Parlamento Europeo ha aprobado el informe Matic, que declara el aborto como un derecho humano universal, lo califica atención médica esencial y pide eliminar la objeción de conciencia del personal médico y de los hospitales. La victoria de los abortistas es una prueba más de la apostasía reinante en la Unión Europea, organismo que pretende imponer sus ideas totalitarias sobre la dignidad de la vida humana y la moral sexual a todos los países que forman parte de la misma, especialmente a aquellos que, como Polonia y Hungría, quieren defender valores más conformes a la ley natural y a sus raíces cristianas. La aprobación del informe es más una cuestión de carácter simbólico y de peso político que legal. Las resoluciones del Parlamento Europeo no tienen valor legal vinculante, pero suelen servir posteriormente para legitimar políticamente la acción de los Estados miembros o de las instituciones que dependen del mismo. Curar, no castigar. Ese es el objetivo del documento sobre las condiciones para comulgar que está redactando el episcopado norteamericano. Tal y como los obispos analizamos en nuestra reunión, hay una gran necesidad de un renacimiento eucarístico en la Iglesia, una comprensión más profunda del misterio eucarístico y su centralidad en nuestra vida. Se ha encomendado a la Comisión de Doctrina la tarea de preparar un documento sobre esto, dice el obispo. El esquema que presentamos al conjunto de obispos utiliza el esquema seguido por el Papa Benedicto XVI en su exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. La Eucaristía como un misterio que hay que creer, un misterio que hay que defender,
y un misterio que hay que vivir, añade. Monseñor Roales recuerda que este documento, como los demás, cuenta para su elaboración con las opiniones de todos los obispos del país y que antes de ser aprobado es enviado de nuevo a ellos y luego al Vaticano. El punto más conflictivo será el de la coherencia eucarística, en el que se afrontará la cuestión de quiénes pueden acercarse a comulgar, incluido el tema de si los políticos abortistas pueden hacerlo. Monseñor Roales recuerda que fue San Pablo quien dijo que quien coma del pan y beba del cáliz del Señor indignamente es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Después de recordar que hay unas normas que se deben cumplir para poder comulgar, recogidas en el Código de Derecho Canónico, la primera de las cuales es estar en gracia, el prelado insiste en que el objetivo de las leyes de la Iglesia es el de salvar las almas. Las leyes disciplinarias tienen una finalidad medicinal más que punitiva, añade. No puede haber unidad con la iniquidad, ha dicho el obispo de Springfield, Estados Unidos, rechazando la posibilidad de que los políticos abortistas comulguen. Sí, debemos luchar por la unidad, pero nuestra unidad debe basarse en las verdades de nuestra fe que se encuentran en la Sagrada Escritura y la tradición constante de la Iglesia. Nadie debería querer estar unido en el camino de la perdición, ha afirmado el obispo de Springfield. En una declaración publicada el 23 de junio de 2021, Monseñor Paprocki arremetió contra la reciente cobertura mediática de la votación de la Conferencia Episcopal Norteamericana para redactar un documento sobre la Eucaristía. Entre los errores señalados en el comunicado se encuentran las afirmaciones de varios medios de comunicación de que el Vaticano había advertido a los obispos católicos de Estados Unidos que no aprobaran esta propuesta. Eso es simplemente falso, dijo. Uno de los argumentos engañosos, según Paprocki, fue expresado por obispos y cardenales dentro de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Estos obispos y cardenales argumentaron que redactar este documento sería divisivo y dañaría la unidad de la Conferencia Episcopal. El obispo Paprocki respondió que no debe haber unidad con la iniquidad. Nuestro tutorial de esta semana está dedicado a comentar la petición del Vaticano a Italia para que modifique la ley que impondrá la ideología de género. Los ataques a algunos principios fundamentales de la moral católica, pero es que también del elemental sentido común, de esa ley natural escrita en el corazón de todos los hombres, creyentes o no creyentes, que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo de forma acelerada y de forma premeditada. Los ataques contra esta ley natural esta semana han sido demoledores. En primer lugar, una comisión de la ONU ha acusado al Vaticano de no hacer lo suficiente para evitar la pederastia. No sé si tiene razón o no, yo creo que el Vaticano está haciendo su parte, ignoro si no es suficiente, pero varios han sido los que han constatado que de lo que se trata en realidad, bajo esa excusa, es pedir al Vaticano que acepte la ideología de género. En Europa, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución, no tiene carácter obligatorio para los Estados miembros, pero es muy importante, que considera el aborto como un derecho fundamental y rechaza la objeción de conciencia al aborto por parte de médicos y de hospitales. Es algo muy grave. Más aún, un grupo de miembros, numeroso de Estados miembros, han pedido que se sancione a Hungría, miembro de la Unión Europea, porque se ha negado, el primer ministro húngaro se ha negado a que se implemente la ideología de género en las escuelas a los niños, con la excusa de dar una formación sexual, y ha dicho que la formación sexual a los niños pequeños se las dan en su casa a sus padres. Amenaza y petición de castigo. Bueno, y quizá lo más llamativo de la semana ha sido la intervención del Vaticano oficiosa, pero intervención importante a nivel diplomático ante el propio Estado italiano. En Italia se está debatiendo una ley que se llama, con el nombre del que la ha promovido, la ley Zan,
Esta ley es una ley de aplicación de la ideología de género que establece como delitos punibles con multas o con cárcel, por ejemplo, aquellos que se atrevan a decir que el sexo está ligado a la biología. Eso ya es, decirlo es un delito. Eso va a suponer, por ejemplo, que si un laico en su casa a sus hijos y después se entera a la policía, o un sacerdote en la homilía, o un catequista a los niños, por supuesto, un documento de los obispos italianos, si alguien se atreve a decir que el sexo está ligado a la biología, será un delito punible incluso con cárcel. Más aún, la ley Zen obliga a que se imparta en las escuelas a los niños, incluso en las escuelas católicas, en todas las escuelas, a que se imparta la ideología de género. No hay que olvidar que hay países como Canadá, por ejemplo, donde ya es obligatorio en las escuelas enseñar a los niños a masturbarse. Ante esto, el Vaticano ha protestado. Ha protestado diciendo que hay unos acuerdos firmados entre la Santa Sede y el gobierno italiano que garantizan para los católicos en Italia la libertad no solamente de conciencia, sino también la libertad de expresión en aquellas cosas que son conformes a sus principios morales, y que garantiza también la autonomía de las escuelas católicas para transmitir unos principios éticos conformes al ideario de esas escuelas, conformes a la fe católica. El Vaticano, a través del número 3 de la Secretaría de Estado, ha presentado ante la Embajada de Italia, ante la Santa Sede, ha presentado una nota verbal de protesta. Bueno, se ha armado un follón, un lío, un cisco impresionante. Han reaccionado todos, o casi todos, incluso el presidente del Consejo de Ministros, Draghi, que es un técnico, un brillante economista, pero que no ha sido votado por nadie, porque ha sido un arreglo entre los partidos para intentar sacar a Italia de la crisis, han atacado duramente al Vaticano. ¿Cómo se atreve, han dicho, a inmiscuirse en los asuntos internos de otro país? Draghi ha dicho que Italia es un país laico y que su parlamento es soberano. Pero si es que eso nadie lo pone en duda, nadie lo ha puesto en duda. El Vaticano no ha dicho, ustedes tienen que legislar en este punto de la ideología de género conforme a los principios católicos o conforme a la ley natural. No ha dicho eso. Ha dicho, hay unos acuerdos firmados, unos acuerdos de rango internacional entre dos estados soberanos, Santa Sede y Estado italiano. Hay unos acuerdos firmados. Y nosotros lo que hacemos es advertir que si esta ley, tal y como está, se aprueba, se van a violar esos acuerdos. Los acuerdos es algo que probablemente la izquierda jamás entenderá, pero en fin, es un problema de razonamiento, de raciocinio. Los acuerdos pueden romperse. Claro que sí. Italia puede derogar los acuerdos con el Vaticano, puede denunciarlos y derogarlos y decir, estos acuerdos son una cosa del pasado, tenemos que sustituirlos por otros o simplemente por ningún acuerdo. Italia puede hacer eso. Lo ha hecho, por ejemplo, Inglaterra, rompiendo los acuerdos que tenía con la Unión Europea. Un país puede romper unos acuerdos que tiene con otro país. Lo que no puede hacer es incumplirlos. Si usted quiere romper los acuerdos, rómpalos. Pero si usted los tiene, tiene que cumplirlos. Yo no sé cómo esto cuesta tanto entenderlo. El Vaticano no pretende inmiscuirse en Italia o en la ONU o en... no. Está diciendo, en el caso italiano, hay unos acuerdos firmados. Así de sencillo. Hay unos acuerdos firmados que tienen que cumplirse o que tienen que romperse. Pero si no se rompen, tienen que cumplirse. El fondo de la cuestión es, repito, el avance inexorable de la ideología de género. El Vaticano ha hecho muy bien en alzar su voz. Ha hecho muy bien, aunque le ha caído encima la del mundo mundial. Pero el Vaticano ha hecho muy bien, por supuesto. Es impensable pensar, es impensable creer que la Secretaría de Estado ha elevado una nota verbal de protesta
ante el Estado italiano, sabiendo lo que iba a suceder, el lío que se ha montado, y que eso lo ha hecho a espaldas del Papa. Eso es, vamos, el que piense eso es que no conoce ningún tipo de cómo funcionan las cosas, que en ningún gobierno, y desde luego en el Vaticano. El Papa no solamente estaba enterado, sino que lo ha apoyado. Si no, la Secretaría de Estado jamás hubiera dado ese paso. Y por supuesto contaba también con el apoyo e incluso la petición de los propios obispos italianos. Repito, el problema es el avance inexorable de la ideología de género. Cada día estamos viendo cómo avanza paso a paso. Y la Iglesia es ya el último reducto que le queda a la libertad. Es la última frontera. Lo mismo que los mártires crearon, lograron, conquistaron la libertad de conciencia, la libertad de culto, incluso la libertad de expresión, a base de su vida y no rindiéndose ante los tiranos que les obligaban a adorar a un Dios en el que no creían, así hoy la Iglesia está siendo casi en solitario la última defensora de esa libertad. La Iglesia está formada por hombres pecadores. Yo, desde luego, pertenezco a la Iglesia y lo soy. Soy un pecador. Está formada por pecadores, pero la Iglesia es santa. Y a lo largo de su historia ha defendido la libertad. Y ahora está escribiendo una página heroica en defensa de la libertad, no solamente en defensa de la libertad nuestra, de los católicos, sino en defensa de la libertad de todo hombre, que tiene derecho, por ejemplo, a hacer objeción de conciencia si él es un médico, al margen de que sea católico o no, y considera que el aborto es algo que no se puede hacer porque la biología dice que es un ser humano independiente de la madre. La Iglesia, cuando defiende la libertad, está defendiendo a la humanidad entera. Por supuesto, está defendiendo a los católicos. Hay que aplaudir y hay que agradecer lo que está haciendo la Iglesia. Insisto, no lo está haciendo sin el permiso del Santo Padre. Al contrario, el Papa es el primero que impulsa todo esto. Tenemos que darle gracias a la Iglesia y al Papa. Y tenemos que seguir apoyándola muy especialmente con nuestras oraciones, porque la batalla está ya desatada. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias, www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.